Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En esta edición de América Ahora abordaremos dos temas de suma actualidad. Por un lado, la cuestión de la desigualdad racial en Estados Unidos. Recordemos que el reciente asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis desencadenó una oleada de protestas en Estados Unidos, que posteriormente se ha propagado por todo el mundo para condenar el racismo y la violencia policial. Y después nos trasladaremos hasta Colombia con el objetivo de examinar el desafío que conlleva la reinserción de excombatientes en el país. En 2016 se puso fin a 5 décadas de conflicto armado con el grupo guerrillero de las FARC. Y a partir de entonces, muchos de los excombatientes iniciaron un proceso de reintegración en la sociedad. Si bien más de un centenar de ellos fueron asesinados desde la firma del Tratado de Paz. Empezamos nuestro programa de hoy. Minneapolis, un hervidero de manifestaciones por los derechos civiles tras la muerte de George Floyd. Más de un centenar de excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del Tratado de Paz. La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, mientras se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis, desencadenó una ola de protestas en Estados Unidos que se extendió a todo el mundo. Manifestaciones por los derechos civiles que han condenado el racismo en todas sus expresiones y la violencia policial. Nuestro equipo de América Ahora viajó hasta esta y otras ciudades del estado de Minnesota y dialogó con varios de sus residentes para ser testigos presenciales de este intenso y prolongado debate sobre las desigualdades sociales y de las demandas de una población que con un gran respaldo global exige cambios sustanciales en toda la nación. A pocas manzanas del sitio donde murió George Floyd se puede leer "Justicia para George", un letrero pintado en madera contrachapada sobre una ventana que fue destrozada durante los disturbios después de su muerte en esta tienda de artículos de segunda mano. Parecen los destrozos que hubiera dejado el paso de un tornado. Wayne Buck, administrador de esta tienda de artículos de segunda mano, describe lo ocurrido aquí como claras manifestaciones de rabia e impotencia contenidas. Un acto de brutalidad a plena luz del día que quedó grabado en las cámaras. Un policía hincando la rodilla en el cuello del detenido a pesar de que éste no ofrecía resistencia. ¿De qué se le acusaba? De haber usado presuntamente un billete falso de $20 para comprar cigarrillos en esta tienda, a pesar de que Floyd insistió en que no podía respirar y estaba completamente indefenso. Este oficial de policía se mantuvo asfixiándolo sin inmutarse durante casi 9 minutos. El flagrante asesinato de Floyd provocó una oleada de reacciones en Minneapolis. Los manifestantes incendiaron una comisaría cercana. Casi un centenar de negocios fueron también reducidos a cenizas y otros 500 vandalizados. Wayne Buck señala que esta furia de masas es consecuencia de décadas de acciones policiales despiadadas, muchas de ellas impunes, contra hombres negros que como resultado han perdido la vida no solo en Minneapolis, sino también en otras muchas ciudades del país. En la comunidad negra local es común que se califique a la policía de ser una banda de criminales. La gente siempre ha pensado de la policía que son una pandilla. Crecí entre pandillas y ellos eran considerados una pandilla más, una banda criminal conformada por agentes de la policía. Así que esa es la policía con la que he estado familiarizado. Esa es la policía que conozco, la que detuvo al señor Floyd. No es algo nuevo para mí, es algo que he experimentado toda mi vida. La diferencia es que justo ahora el resto de Estados Unidos puede ser también testigo. Buck nos comenta que cuando los establecimientos de alimentos locales se incendiaron, la tienda de artículos de segunda mano St. Vincent de Paul inmediatamente comenzó a distribuir comida para ayudar a miles de residentes. Alimentos y suministros que costearon donantes que vinieron a la pequeña ciudad de St. Vincent, como Jim Holland, un acaudalado hombre de negocios que reside en el norte de Minneapolis.
Thank you so much, sir. Thank you so much. Oh my goodness. You know how many people this is going to feed? Jim Halland le confiesa a Wayne cuán identificado se siente con el dolor y el sufrimiento de las personas de raza negra en Estados Unidos. Nunca he sentido la discriminación en carne propia, pero crecí en una granja en el norte de Minnesota. Éramos 6 niños que desde que nacimos vivimos en una casa de 2 dormitorios y con un baño al aire libre. Por lo tanto, me siento identificado. Con todo respeto, señor, cuando usted dice que se siente identificado, ¿podría también sentirse identificado si en lugar de esta situación el oficial de policía blanco hubiera estado arrodillado sobre el cuello de un ciudadano blanco en las calles con la misma brutalidad? Ya ves, acabas de lanzarme la pregunta. Esto no puede ocurrir. Esto no puede continuar ocurriendo sin que haya cambios. Llevamos cientos de años con esta situación. Mi mejor amigo era negro y lo conocí hace 50 años. Su esposa era blanca y ambos me eligieron para que fuera el padrino de su bebé. Es una pena que las cosas tengan que llegar a este límite, pero por esto que pasó no se pueden culpar a todo un departamento de policía por la brutalidad de 2 o 3 personas. ¿Por qué nunca muestran en el cine y la televisión a todos los policías que están salvando vidas, sacando a la gente de edificios en llamas y rescatándola de incendios? No, solo muestran lo negativo. Wayne asevera que cuando se desencadenaron los incendios en Minneapolis tras la muerte de George Floyd, muy pocos oficiales de la policía fueron hasta los lugares afectados para actuar en caso de que se necesitara socorrer a las personas o salvar propiedades. Fue triste, hermano. Nunca había visto algo así en mi vida. Yo me preguntaba, ¿y dónde está la policía? La policía vino al instante por el supuesto delito de George Floyd con el billete de $20, pero no pudo hacer acto de presencia cuando sucedió esto. Me decepcionaron mucho. Residentes en Minneapolis de todos los estratos sociales coinciden en afirmar que las violentas protestas no deberían sorprender a nadie después de décadas de abuso policial contra los negros. La desigualdad racial, asegura Yamela Pettiford, es evidente en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Esta abuela, que ha trabajado durante años con los jóvenes de Minneapolis, nos revela que este tema de la inequidad se ha abordado con frecuencia en las reuniones pacíficas que han celebrado en la ciudad. Esto es lo que les está pasando a nuestros jóvenes niños y niñas de raza negra en nuestro sistema educativo. Esto es lo que les está pasando a las mujeres y hombres negros en nuestro sistema judicial. Esto es lo que está pasando en nuestro sector de la vivienda. Esto es lo que está pasando en el sector del empleo. La rodilla de la gente que les odia ha estado en nuestros cuellos durante mucho tiempo y no podemos respirar. And we can't breathe. Así que cuando George Floyd se quejaba e invocaba a su madre, también lloraba por mí. El oficial de policía que clavó la rodilla en el cuello de Floyd, Derek Chauvin, fue expulsado de las fuerzas policiales y acusado, entre otros cargos, de homicidio en segundo grado, un delito por el que podría afrontar hasta 40 años de prisión. Los otros 3 agentes presentes en el arresto igualmente fueron despedidos y se les imputa como delito ayudar e incitar al perpetrador del asesinato. Sin embargo, la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis, que representa legalmente a sus miembros ante conflictos laborales, alega que el trato que han recibido los 4 agentes es injusto. El presidente de esta organización sindical, Robert Kroll, un partidario confeso del mandatario estadounidense Donald Trump, no ha respondido a las solicitudes de entrevista, incluidas las nuestras, y en contadas oportunidades ha hecho apariciones públicas. Kroll ha etiquetado a Floyd de criminal violento, argumentando que cumplió casi 5 años de cárcel por asalto agravado con arma mortal. Según el acta de aquel delito, Floyd colocó el cañón de una pistola en el abdomen de una mujer durante el robo. En el momento del fatal arresto, sin embargo, este hombre de 46 años, padre de hijos, no opuso resistencia. Muchas personas blancas que residen en Minneapolis, como Bridget Lauro, exigen a Bob Kroll su inmediata renuncia.
La policía no se siente responsable cuando ellos emplean una fuerza innecesaria o arrestan a personas o las acosan debido al color de la piel. Demuestran que no tienen sentido de la responsabilidad. Es como si supieran que si continúan haciéndolo, seguirán recibiendo protección. Derek Chauvin asumía que la policía lo protegería en caso de ocurrir algo así. Lavro, madre soltera de 3 hijos, relata un incidente reciente en el que la policía confundió su vehículo con uno registrado a nombre de un ciudadano negro, razón por la cual la detuvieron y la encañonaron con sus pistolas. Mi hijo y yo conducíamos por una vía oscura y teníamos pegadas al coche calcomanías del movimiento Black Lives Matter y anti-Trump. Nos detuvieron y vimos 2 patrullas con las luces parpadeando y se acercaron a nuestro coche portando armas. Se aproximaron al coche apuntando con las armas a nuestras cabezas, que les mostrábamos fuera de las ventanillas. Mi hijo y yo nos dijimos, no puede ser. Vieron entonces que éramos 2 personas blancas y bajaron las armas. Su reacción fue como de asombro y el policía más novato parecía preguntarse, ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y la mujer policía lo calmaba diciendo que todo estaba bien y yo seguía preguntándome, ¿qué ha pasado? Y el joven policía se hacía la misma pregunta hasta que les increpé, ¿qué fue lo que hice? Y ella, titubeando, me respondió que tenía una luz de freno averiada parpadeando en el lado derecho del coche. Le pregunté, ¿no me vas a poner una multa? Y ella dijo que no, que todo estaba bien. Por error fui víctima de una caracterización racial de la policía. Bridget y miles de residentes de Minneapolis han visitado con frecuencia en los últimos días el lugar exacto de la calle donde George Floyd fue asesinado. En el pavimento sobre el que le quitaron la vida hay ahora pintado un ángel con alas. Muchos en esta ciudad, la más poblada del estado de Minnesota, han pedido que se despida a todos los miembros del cuerpo policial sin excepción. Otros exigen como mínimo que el departamento de policía se someta a una reestructuración capital. ¿Cuál es el mensaje que enviaría la policía? ¿Sabe qué? Hay un juicio ajeno a nosotros que siempre nos está sobrevolando y toca a uno decidir si elegirá el correcto o si, al contrario, tomará el mal camino. Incluso desde que el policía acepta su placa y comienza su trabajo, todos tenemos que hablar, que elegir de qué lado estamos. Este es el momento. Wayne Buck ha manifestado sentirse agradecido por la actitud de muchos ciudadanos blancos de Minnesota como Jim Holland. Fue el dueño blanco de la tienda de artículos de segunda mano St. Vincent de Paul quien le dio a Wayne empleo aquí hace más de 2 décadas, un trabajo que le ha servido para garantizar el sustento de su familia. Otros negros como él, nos revela, no han sido tan afortunados. Muchos de ellos, por ejemplo, eran dueños de los negocios que quedaron destruidos tras los disturbios, propietarios que no tenían sus establecimientos asegurados y que ahora se ven incapaces de reconstruir aquello por lo que trabajaron toda una vida. Algunos indican que están siendo forzados a marcharse de esta parte de la ciudad como consecuencia de políticas que, subrayan, favorecen la implantación de una hegemonía blanca en Minneapolis, un marcado interés de una clase pudiente por sacar provecho de esta zona excluyendo a las minorías. Wayne Buck asegura haber escuchado este testimonio de muchos negros. Who want this land, they get to pillage from this area. I want this, Son gente con dinero que quiere la propiedad de estas tierras. En esta zona han sido víctimas de saqueos. Quiero esto y lo tomo. Unos se han apropiado de las casas de empeños, otros de las gasolineras, otros van a por la tierra. Puedo percibir la desesperación por la que atraviesan muchas personas. Ya nos han cerrado la ciudad debido a la pandemia de COVID-19 y ahora sus negocios están cesantes o han sido incendiados. Ya puedo ver a la gente con dinero esperando hasta el final para venir a comprar las tierras por precios irrisorios. Entonces, ¿quién puede detenerlos? ¿Quién nos va a defender? En las calles de Minneapolis, miles de ciudadanos blancos han cerrado filas con sus hermanos negros para manifestarse en repudio a la muerte de George Floyd. Wayne Buck, no obstante, tiene un mensaje para aquellos que hablan de supremacía caucásica y cuestionan la veracidad de las desigualdades raciales y la discriminación que sufren las minorías. to my fellow brothers and sisters of the Caucasian persuasion,
A mis hermanos y hermanas que intentan persuadirnos de la hegemonía caucásica, que todavía hoy no entienden la difícil situación de los negros, de las minorías en este país. Si no quieren cambiar, si no quieren enterarse de lo que ocurre, si no quieren ayudar, ustedes son los salvajes, ustedes son las bestias. No concibo que alguien pueda sentarse y ver a su hermano durante 9 minutos implorar por su vida de esa manera. ¿Aún así no desean cambiar? ¿Todavía necesitan más razones para hacerlo? Entonces necesitan hacer un inventario de sus almas. Este sería mi desafío para ustedes. You need to do an inventory on your soul. So that's my challenge to you. Tras más de 2 semanas de protestas en Minneapolis, los nativos norteamericanos, una minoría que sabe como pocas de atropellos y exterminios, han mostrado su solidaridad con la causa del movimiento por los derechos civiles y de condena al asesinato de George Floyd, convocando a los espíritus a exorcizar la ciudad de la discriminación racial en pos de la paz, de encontrar el camino de la unidad para una nación dividida. En 2016, Colombia puso fin a 5 décadas de conflicto armado con el grupo guerrillero de las FARC. Tras el alto al fuego, muchos de los excombatientes iniciaron un proceso de reintegración en la sociedad. Sin embargo, durante esos 4 años, más de un centenar de antiguos integrantes de la formación han terminado sufriendo un trágico final. En América Ahora nos hemos desplazado hasta Colombia para informar sobre las muertes de algunos de los exguerrilleros después de que la nación latinoamericana abrazase el proceso de paz. Y muchas gracias por este tiempo. Quería honrar a mi hermano Rodolfo. Muchas gracias y una feliz noche. Durante los últimos años de su vida, Alexander Parra fue reconocido por enarbolar la bandera de la paz. A pesar de haber combatido durante 3 décadas como miembro del grupo guerrillero de extrema izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en su funeral tan solo se habló de perdón y reconciliación. Con él hablábamos y aún más dentro del proceso de paz. No hay que tener, no admitimos en el corazón rencores o odios, sino el lazo que nos encierre a todos con valentía para luchar por nosotros mismos y los demás. Que la paz no es que se haga, hay que hacerla. Desde el momento en el que Alexander Parra se unió a las FARC a principios de los 80, su hermano, Héctor Alirio Parra, tuvo el presagio de que su final sería violento. Porque yo, por ejemplo, pensaba mucho, en cualquier momento le dicen a uno, lo mataron, o está preso. Héctor Alirio nos cuenta que cuando el grupo guerrillero de las FARC firmó el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, poniendo así fin a más de 50 años de conflicto armado, su hermano Alexander estaba listo para iniciar un nuevo capítulo alejado de la violencia. Porque siempre fuimos conscientes de que habiendo paz se hacen las cosas. En la guerra no hay sino miseria. Entonces ya cuando se viene el anuncio de la vigilia por la paz, era como abrir la ventana a eso. Con siempre dificultades eso, pero cuadro el conjunto y nos vamos. Pero el 24 de octubre de 2019 se paró en seco el compromiso de Alexander Parra con el proceso de paz. Parra fue asesinado en su casa, ubicada en el espacio territorial de capacitación y reincorporación, como se conoce a las zonas donde los excombatientes realizan su proceso de reinserción. Unos hombres encapuchados allanaron su morada y le asestaron 6 disparos por la espalda. Los detalles sobre el arma de fuego que utilizaron fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la entidad a cargo de la investigación. Miembros del partido político FARC opinan que la muerte de Parra fue un crimen en el marco de la campaña electoral. Luz Marina Giraldo, quien iba a convertirse en su esposa a los pocos meses, se presentaba como candidata a las elecciones municipales que tendrían lugar unos días después. Giraldo también es excombatiente y ha presenciado varios episodios de violencia a lo largo de su vida. Su padre fue asesinado delante de su familia cuando ella tenía tan solo 5 años. Un par de décadas más tarde perdía al hombre que iba a convertirse en su marido al cabo de 2 meses. Mi esposo decía, la paz nace del alma, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden,
seguimos en este círculo vicioso de odios y asesinatos, y sigo odiando y sigo asesinando. Paremos, por favor, ya este derramamiento de sangre en este país que ya se merece una oportunidad de paz, una oportunidad de que sean los hijos quienes entierren a sus padres, no al contrario. Según un informe de Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta noviembre de 2019, fueron asesinados 165 antiguos combatientes del grupo armado de las FARC. Pero el asesinato de Parra fue el primero dentro de una de las 24 zonas de reinserción que están resguardadas por la policía y el ejército colombianos. La Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar las muertes de los exguerrilleros. Para junio de 2019, el 50% de los asesinatos habían sido resueltos. Las autoridades informaron que el 38% de los homicidios habían ocurrido a manos de grupos criminales como el ELN y disidentes de las FARC que no se habían unido al acuerdo de paz, motivados en la mayoría de los casos por ajustes de cuentas. Añaden que algunos de los asesinatos se perpetraron porque las víctimas se negaron a reincidir en la actividad criminal. Hay que reiterar que lo dijimos y lo seguimos diciendo, hay que reiterarlo, de que sabíamos que esto no iba a ser fácil, que esto nos iba a costar muy duro, que sabíamos y lo estamos viviendo que hay un sector de la clase dirigente que no nos quiere dejar a los colombianos que transitemos por los caminos de la reconciliación y de la paz. El último comandante en jefe de la estructura militar de las FARC, Rodrigo Londoño, comúnmente conocido por su apodo de guerra, Timochenko, Alexander Parra. Recuerda que Parra, con tan solo 16 años, formó parte del equipo de seguridad del líder principal de las FARC, Manuel Marulanda. Además, Rodolfo pues era un gran combatiente, en la guerra era un buen, incluso alcanzó a ser jefe militar en las unidades de Marulanda. Y a pesar de eso, a pesar de todo el tiempo que estuve involucrado en la guerra, cuando hicimos el acuerdo, fue uno de los que abrazó con mucho entusiasmo y con mucho optimismo. En las elecciones de 2018, la mayoría de los colombianos votó por Iván Duque para asumir el cargo de presidente del país. Su gobierno se opuso a muchos aspectos del Tratado de Paz. Duque dio voz a aquellos que exigían un castigo más duro para los excombatientes que habían cometido crímenes de guerra, un hecho que generó cierto rechazo entre miembros de las FARC, quienes cuestionaron el compromiso del presidente con su reintegración en la sociedad. Tras la victoria electoral de Duque, la muerte del exguerrillero Dimar Torres a manos de soldados colombianos el 22 de abril de 2019 generó aún más controversia. Conforme más miembros del ejército aparecían involucrados en los asesinatos de excombatientes, el presidente envió un mensaje para expresar su apoyo y compromiso con los derechos humanos. Y también con los lineamientos que he entregado de cero tolerancia con cualquier acto violatorio de la Constitución o la ley, o inclusive con cualquier acto que deshonre el uniforme, que hemos prestado toda esta colaboración, frente a la cual le he pedido al señor fiscal y al señor ministro de Defensa que cuenten hallazgos detrás de esa situación y que también anuncien unas medidas que serán adoptadas para que se llegue al fondo de la verdad y que se haga la justicia que corresponda. En noviembre de 2019, la Fiscalía condenó a 20 años de prisión a un cabo del ejército por el asesinato de Dimar Torres. Según la investigación, este seguía las órdenes de un coronel, quien se encuentra en prisión preventiva desde enero, a la espera de que se dicte sentencia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido una investigación justa e imparcial sobre el caso. Que ha comenzado la segunda Marquetalia. Pero en agosto de 2019, Iván Márquez, el antiguo jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de la paz de La Habana, apareció en un vídeo rodeado de una veintena de hombres y mujeres con fusiles en el que anunciaba que iniciaría una nueva etapa de lucha armada. En su proclama alegaba que el gobierno colombiano había traicionado el acuerdo de paz y entre la lista de reclamaciones se incluían los incesantes asesinatos de exguerrilleros. Timochenko y el partido de las FARC han condenado en varias ocasiones la vuelta a las armas y han reiterado su compromiso a continuar por la vía política y pacífica.
No obstante, en una entrevista con CGTN, Timochenko mostró su preocupación ante las muertes de excombatientes y expresó su descontento con la respuesta recibida por parte del gobierno de Duque, la cual, considera, continúa siendo insuficiente. Es una respuesta muy pusilánime y que de verdad que no muestra ningún compromiso, incluso de insinuar que a muchos los están matando que porque andan en cosas ilícitas. Entonces habría que preguntarle, señor presidente, entonces ¿se instaura la pena de muerte en Colombia porque alguien de pronto está haciendo algo ilegal? El partido político de las FARC afirma que, a pesar de los problemas que encaran a diario, más del 90% de sus antiguos combatientes continúan en el proceso de reinserción. Y es que no solo surgen inquietudes con respecto a su seguridad, sino que también existen retos a la hora de sacar adelante planes productivos. En la zona de transición del departamento de Meta, Alexander Parra lideró proyectos de desarrollo y guió a antiguos combatientes a empezar desde cero una nueva vida. Aquellos que lo conocieron, como su amigo Farid Adolfo Cabana Mejía, cuentan que muchos le pidieron consejo y guía, como si de un padre se tratase. Y mucho, sí lo está aceptando y mucho porque dentro del espacio, como él era la cabeza visible, el que en una reunión para cualquier cosa, él era el que estaba pendiente de todo, el que hacía, como le decía anteriormente, hacía las propuestas, las iniciativas, las sugerencias, el que estaba que si necesitaba una ayuda un compañero, él estaba ahí, el guía. En septiembre de 2019, un mes antes de la muerte de Alexander Parra, el gobierno de Duque aprobó el decreto 1629, con el fin de garantizar y reforzar las medidas de seguridad de las zonas de transición. Desde el Ejecutivo anunciaron que la medida permite que se desplieguen 2.500 soldados para velar por la seguridad de los excombatientes en las zonas de transición y reintegración. Uno de los retos mayores es temas de seguridad. Carlos Ruiz Massieu, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, explica que la misión de verificación continúa evaluando las medidas tomadas por el gobierno para brindar seguridad a los antiguos combatientes. Es absolutely paramount. It's absolutely paramount the security and safety of the ex-combatants. Es fundamental que se vele por la seguridad de los excombatientes, así como por la de las comunidades afectadas por el conflicto. Creo que la ONU ha dejado muy clara su preocupación por la situación y que ha expresado con precisión cuáles son sus expectativas sobre cómo gestionarla. Esperamos que todo mejore lo antes posible, y una vez más recuerdo que tanto la ONU como el Consejo de Seguridad han realizado este llamamiento y han expresado su inquietud general porque mejore y se garantice la seguridad de los exguerrilleros, en primer lugar, pero también de la comunidad. La misión de verificación de la ONU en Colombia tiene el cometido de ayudar a que el gobierno y las FARC alcancen la implementación del acuerdo de paz. Su función radica en verificar que ambas partes están comprometidas con la implementación del mismo y con la reintegración de los excombatientes del antiguo grupo armado. Según la misión de verificación, el mayor desafío es garantizar la presencia del Estado a través de servicios de seguridad, sanidad y educación en las áreas que precisamente carecieron de los mismos durante décadas. Después de realizar visitas sobre el terreno, Massieu afirma que se puede palpar el compromiso de los antiguos combatientes de las FARC con el proceso de reintegración. Es evidente que para ellos también es un reto expresar sus preocupaciones, ya sea por miedo, por temer por su seguridad o por la necesidad de que se aceleren las actividades que generan beneficios y los proyectos productivos. Pero aún así su compromiso está ahí, se siente. Se han mostrado abiertos a aceptar estos términos y es precisamente esa actitud la que nos genera confianza para pensar que el proceso finalizará con éxito. La paz nace del alma. ¿Y saben por qué Rodolfo decía eso? Porque le pregunté por qué lo decía. Es simple, porque el alma es lo único que se te... El conjunto de hombres y mujeres que asistió al funeral de Parra estaba compuesto por personas que habían vivido la guerra muy de cerca, ya fuera en primera persona, como familiares de combatientes o incluso como víctimas. Aquel día, todos ellos escucharon las palabras de una mujer que, a pesar de su dolor, cree que el perdón es el único camino hacia la paz. Por eso hoy perdono a quien le hizo esto a mi esposo. ¿Acaso no fue el pueblo colombiano el que un día dijo no más guerra? Es una semilla de paz.
Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan Beijing, nos vemos en la próxima edición.